Quiero hablar con tu padre sobre un incidente de asalto que lo involucra. ¿Está en casa ahora? Sí, está aquí. ¿Quieres verlo? El oficial de policía pareció desconcertado por mi tono por un momento, pero finalmente dijo, por favor, déjame verlo, así que encabecela el oficial de policía entró a la casa y abrió la puerta. Está aquí. Dije que el oficial de policía se sorprendió al ver a mi padre allí. Este incidente ocurrió hace unos meses. Mi nombre es James y soy un estudiante universitario. Recientemente decidí trabajo para una empresa importante, pero todavía hay algo sobre lo que estoy indeciso sobre si hacerme cargo o no de la empresa de mí. Verás, mi padre es el presidente de una pequeña fábrica. Cuando yo era más joven, solía aspirar a hacerme cargo de la fábrica y convertirme en un presidente como él, sin embargo, esos sentimientos se desvanecieron durante mi fase rebelde. Comencé a sentirme avergonzado por mi padre, quien siempre estaba cubierto de manchas de aceite debido a su. Este sentimiento persistió incluso cuando entré en mi adolescencia y en algún lugar de mi corazón, incluso ahora como adulto a pesar de que trabajar a tiempo parcial me ha dado un nuevo respeto por mi padre, quien trabaja duro mientras mantiene a muchos empleados y sus familias, pero aún así no podía evitar la sensación de que un contraje trabajando duro es más genial que mi padre. Un día mientras de compras con mi padre, de repente nos llamaron detrás de James. Mi padre y yo nos dimos la vuelta juntos, allí estaba un hombre de aproximadamente la edad de mi padre llamado Jack. Mucho tiempo sin vernos. Dijo que resultó que Jack era un compañero clase de mi padre en la escuela secundaria y resultó que estar en un viaje de ventas al aire libre vistiendo un traje que representa a una gran empresa famosa después de revelar su impresionante trabajo. Jack le preguntó a mi padre si te hiciste cargo del negocio familiar después de todo. Mi padre respondió, oh, sí, todavía. Administrando de alguna manera. Jack se burló de esa pequeña y sucia fábrica de tuyo. Te has convertido en algo importante como su presidente y solo eres un graduado de la escuela secundaria, eso es imposible, realmente eres patético. Me sorprendieron las palabras de Jack, aunque sabía que mi padre se había hecho cargo de la fábrica después. Graduarse de la escuela secundaria, nunca esperé un compañero de clase para burlarse de él de esa manera, sin embargo, Jack continuó sonriéndole en silencio a mi padre. No, desafortunadamente, no logré hacer la fábrica de mi padre más grande a pesar de mis sueños de la secundaria de hacerme cargo de la empresa y expandirla. Carecía del comercial necesario y ese sueño no se hizo realidad. Risa, supongo que no pude evitarlo. Soy bueno con mis manos, pero mi cabeza no es muy buena para los negocios, sin embargo, es un alivio que no hayamos quebrado. Jack pareció encontrar divertida la situación, riéndose de buena gana. Y dándole una palmada juguetona en el hombro a. Padre, eres bueno con las manos pero tu cabeza no es muy buena, pero es bueno que no te arruinaras. Pensé que tipos como tú se arruinarían. Se rió entre dientes después de intercambiar algunas bromas más, mencionó Jack. Tenía más trabajo que hacer y sugirió ponerse al día en la próxima reunión. Con eso se fue dejando. Mi padre luciendo un poco incómodo. Se volvió hacia mí y me sugirió que reanudamos nuestras compras, pero en ese momento no pude evitar sentir que se estaban burlando del trabajo de mi padre y no ofrecí ninguna refutación. El equilibrio entre hacerse cargo de la empresa de mi padre y seguir trabajando para una gran famosa inclinada fuertemente hacia la escalera. Unas semanas más tarde, por casualidad, la asociación de antiguos alumnos de mi padre se celebró en el bar donde trabajaba a tiempo parcial. El lugar estaba lleno de clientes y no tuve muchas oportunidades de asistir a la mesa donde se llevaba a cabo la asociación de antiguos alumnos de mí. Aunque inicialmente pensé que era una suerte, cuando finalmente tuve la oportunidad de ir a esa mesa me sentí un poco avergonzado de servir bebidas a la asociación de antiguos alumnos de mi padre. A pesar de sentirme incómodo me quedé callado porque era mi trabajo. Nuestro bar tenía salones privados y cuando llegué a la mesa donde se celebrando la asociación de antiguos alumnos de mi padre en uno de los salones alquilados en las habitaciones grandes, mi padre, que estaba cerca de la entrada, me saludó con una sonrisa. Oh, James, ¿eres el hijo? Le preguntó mi padre a la mujer que estaba a su lado, quien luego me presentó como su hijo. Los saludé. Y arreglé las bebidas en la mesa.
Ojos parecidos a los de mi padre y un comportamiento serio similar al suyo. Serví las bebidas mientras sus compañeros borrachos se burlaban de mí y me reí torpemente. Jack, que estaba sentado en una mesa cercana, se dio cuenta de nosotros e intervino. También nos conocimos recientemente. James, ¿verdad? Planeando tomar, sobre la pequeña fábrica de tu padre, respondí sinceramente que no, todavía estoy pensando en ello con un aliento alcohólico que me disgustó. Jack proclamó en voz alta, basta. La empresa de tu padre no es nada especial. James debería trabajar para una empresa como yo en lugar de hacerse cargo de una empresa como él. Procedió a alardear de su historial profesional, pero algo parecía fuera de lugar. Había afirmado estar en problemas la última vez que nos vimos, pero ahora dijo que era el jefe de contabilidad al sentir esta discrepancia. Me quedé en silencio sabiendo que podría ser problemático señalarlo, sin embargo, mi padre en su estado de ebriedad habló preguntando si departamento ha cambiado desde la última vez que nos vimos. No ha pasado tanto tiempo, hace unas semanas fue una transferencia urgente, las ventas no le convenían. Jack parecía nervioso y asintió admitiendo que sí, así es, las ventas no eran para mí. Tan pronto como me transferí, me convertí en el jefe de contabilidad. Mi padre señaló. La empresa de la que Jack se jactaba había sido absorbida por una empresa extranjera y su departamento de contabilidad estaba basado en el extranjero. Esta revelación provocó risas entre la multitud. Avergonzado y arrepentido, Jack murmuró. Me iré a casa y me iré con pasos pesados. La gente a nuestro alrededor le aseguró a mi padre que había hecho nada malo, sugiriendo que Jack siempre debió haber sido así. Al ver a mi padre elogiado por su honestidad en lugar de reírse, lo que me hizo feliz a pesar de que estaba borracho, mi padre parecía sereno, cuando habló sobre lo que a todos los demás les resultaba difícil abordar. Ha pasado medio año. Entonces, y todavía paso días contemplando si hacerme cargo o no de la empresa de mi padre. Mi confusión solo se profundiza día a día y sinceramente no sé qué hacer. Un día mientras me relajaba en casa sonó el intercomunicador. Ya que mi madre no estaba, me dirigí a la entrada. Sí, hola, dije. ¿Eres James el uniformado?, preguntó sorprendido y preguntándose si había hecho algo mal respondí con voz rígida sí. El oficial de policía luego mencionó algo sobre un incidente de robo de bolso y dijo que había algo que querían preguntarle a mi padre. ¿Robo de bolso? A mi padre, exclamé. Sí, tu padre es sospechoso de robo de bolso. ¿Está en casa? Ahora el oficial preguntó. Sí, está aquí, pero ¿quieres verlo? Le pregunté al oficial de policía. Pareció desconcertado por un momento por mi tono, pero finalmente dijo, por favor, déjame verlo. Dejé que el oficial de policía entrara a mi casa y abrí la puerta. Habitación. Mi padre está aquí. Dije que la habitación tenía un altar budista. Una fotografía de mi padre. Luego le informé al oficial de policía que mi padre había fallecido en un accidente de tráfico que lo dejó congelado en shock. Lamento su pérdida, la policía. El oficial dijo curioso. Le pregunté quién había acusado a mi padre de robar el bolso, pero el oficial respondió que era información personal y podía ser revelada después de disculparse conmigo varias veces. El oficial de policía se fue unos días después mientras trabajaba en la fábrica de mi padre para llenar el vacío dejado por su ausencia. Jack irrumpió. Llévame con tu padre, devuélveme lo que robó, exigió en voz alta. Su voz superó el ruido de las grandes máquinas de fábrica. Me sorprendí y también lo fueron los otros empleados que dejaron de trabajar y parecieron sorprendidos. Me dirigí. Jack dijo, mi padre no está aquí. Jack insistió y luego llámalo de inmediato. Estoy teniendo problemas porque tu padre me arrebató algo. Escuché una voz de uno de los empleados murmurando, pero arrebatándole, es nuestro presidente, pero permaneció inflexible. Sus brazos y negándose a moverse siguió gritando dame a tu padre. En respuesta le pregunté mi padre no es el tipo de persona que arrebataría carteras. ¿Estás seguro de que no te equivocas? Jack insistió que no, definitivamente era tu padre, debe haber sido. Estaba celoso de que trabajara para una gran empresa y arrebató el bolso. Afortunadamente no tenía mi billetera ni nada conmigo en ese momento, pero es imperdonable que me arrebató algo. En primer lugar, la policía es inútil, así que vine aquí para hablar con él.
Le pregunté sobre el momento del incidente y Jack respondió decisivamente hace aproximadamente 2 semanas. Los empleados comenzaron a agitarse aparentemente confundidos. La conmoción cuando presioné a Jack nuevamente sobre la línea de tiempo. Se enojó por mi persistencia gritando ¿qué está pasando? ¿Sigues preguntándome? Y una vez más dije que fue hace 2 semanas, una élite como yo vino hasta esta pequeña y maloliente fábrica solo para esto, se apresuró y me dejó hablar con tu padre sintiendo una oleada. Calor en mi pecho. Estaba preocupado no solo por Jack comentarios despectivos sobre el lugar de trabajo y los colegas de mi padre, pero también por su intento de culpar a mi padre por robarle el bolso. Mi padre había fallecido en un accidente de tráfico hace apenas un mes y no podía estar involucrado. Le aclaré esto. Jack, quien parecía atónito y murmureja, continué, ¿cómo podía mi padre robar bolsos cuando falleció hace un mes? Tal vez ni siquiera hubo ningún robo de bolsos. Sabía que Jack estaba mintiendo porque en nuestra reciente reunión de clase había aprendido que siempre había sido un mentiroso habitual. Desde sus días escolares, además, resultó que Jack estado celoso de mi padre desde sus días escolares porque a la chica que le gustaba le agradaba mi padre, en cambio, siempre había albergado una rivalidad innecesaria contra mi padre debido a unos celos tan mezquinos que no podía perdonar a Jack. Por intentar acusar infundadamente a mi difunto padre solo por unos celos tan mezquinos mientras seguía insistiendo en su afirmación alguien más empezó a gritar desde otra dirección su presidente no haría algo así nuestro presidente es alguien que se viste seriamente y camina a andar como una persona honesta, seguro, la razón por la que siempre nos falta personal es que el presidente enseña tecnología y fomenta la independencia. Era una buena persona. Siempre pensaba en el personal y los socios comerciales sin pensar en las ganancias. Voces alabando a mi padre. Rose una tras otra. Y sinceramente me conmovió. Me sentí avergonzado de mí mismo por haber pensado alguna vez que el trabajo de mi padre era vergonzoso. Mi padre era un presidente respetado por su personal y amadolo. Como para ser protegido incluso en tal situación. Los ojos de Jack se llenaron de lágrimas al escuchar las voces de los trabajadores de la fábrica defendiendo a mi padre. Le di el golpe final. El hecho de que intentaste incriminar a mi padre por una mentira definitivamente consultaré con la policía. Con eso Jack levantó la voz. Huyó de la fábrica más tarde. Como prometí fui a la policía para informar que Jack había acusado falsamente a mi padre. La evidencia fue una grabación de la declaración de Jack hecha por uno de los miembros del personal que había sido lo suficientemente considerado como para grabar el argumento. Gracias a esta evidencia, la policía rápidamente y Jack quedó atrapado. En ningún momento la mentira de Jack sobre acusar a alguien de un delito se convirtió en su propio delito y terminó en la cárcel por un tiempo. Me sentí aliviado de que obtuviera lo que se merecía. Unos días después, alguien que decía ser la esposa de Jack vino a nuestra casa. Una caja de regalo. Pedir disculpas a mí y a mi madre cuando pregunté si fue por lo que pasó en la reunión que Jack había incriminado a la esposa de mi padre. Jack y confirmó que fue ella quien reveló que Jack era en realidad una élite que había sido despedida de su empresa y había estado por encontrar un trabajo. Su obsesión por ser una élite lo llevó a mentir sobre su estatus, pero cuando se emborrachó terminó avergonzándose con mentiras inconsistentes. Comenzó a resentirse con mi padre y decidió incriminarlo. Disgustado por su ridícula razón de mintiendo me enteré de que la esposa de Jack tenía la intención de divorciarse de él. Aparentemente no tenía hijos, así que incluso si salía de la cárcel nadie lo estaría esperando después de graduarse de la universidad. Decidí hacerme cargo de la empresa de mi padre. Una de las razones fue porque estaba preocupado. La dirección de la empresa desde que mi padre acababa de fallecer. Otra razón fue porque no podía olvidar las voces. Los miembros del personal que habían protegido a mi padre cuando Jack mintió sobre él. Quería convertirme en un presidente amado y respetado por miembros del personal como ellos. Ese incidente se convirtió en un punto de inflexión para mí al pertenecer a la Facultad de Administración de Empresas. Pude manejar la parte de la gestión en la. Mi padre no era bueno, pero tuve que aprender de los miembros del personal sobre tecnología. Ellos me enseñaron muchas cosas, diciendo si es por tu hijo y también me contaron muchas historias sobre mi padre cada vez que lo hicieron.
Así que me di cuenta de lo genial que era mi padre después del trabajo cubierto de aceite. Hablé con su retrato. Es vergonzoso ahora que solía pensar que esto no está bien. La suciedad es una prueba de lo duro que trabajó mi padre. Haré todo lo posible para convertirme en un presidente como tú y definitivamente haré realidad tu sueño. Hablé con su retrato nuevamente y sentí que mi padre sonreía. Voy a. Abuelo.